Pues buenas noches a todas y a todos los que estamos aquí presentes. Y el día de hoy tenemos un webinar que tiene dos sesiones. Este martes es la primera sesión y el próximo martes 15 es la segunda, así que vamos a estar atentas y ya les mandaremos el recordatorio. Este webinar tiene un título muy sugerente que se llama Somos narrativas vivientes. Este título nos atrapa porque parte de una premisa de que somos una persona en constante construcción. Y les voy a presentar a la persona que nos va a acompañar en este webinar, que ella es María del Carmen Benítez. La conocemos como Marita y ella es una persona que nos va a estar acompañando en estas dos sesiones. Algo que les quiero compartir de antemano, que en estos momentos la vamos a acompañar en este proceso que ella está viviendo, porque hace unos 2, 3 días, si no me equivoco, acaba de fallecer su mamá. Pero ella en este webinar de que seguimos construyéndonos como personas, asume el compromiso de estar con nosotras compartiendo su experiencia. Es licenciada en Gestión de Recursos Humanos, coach ontológica, profesional, mediadora y miembro certificado de Maxwell Leadership como trainer, speaker y coach, entre otras formaciones que tiene. Ella se considera una persona comprometida, y hoy estamos tomando conciencia de eso, con su liderazgo transformacional, y desde ese lugar es facilitadora del desarrollo personal de quienes pretenden tener una vida más plena. Marita es madre, está casada, tiene 2 hijos, Pablo de 24 años y Valentina de 20. Pues no quiero quitarle más tiempo a su presentación. Te damos la más cordial bienvenida, Marita, y te escuchamos con un corazón abierto. Te dejo con el público que nos acompaña. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí estar acá. Gracias, Re, por la presentación. Y sí, es difícil para mí estar hoy acá, pero realmente lo hago desde el compromiso de que lo asumí hace meses con la plataforma. Y también creo que es una forma de honrar la memoria de mi mamá, que realmente hubiera querido que yo esté. Así que desde ese lugar, obviamente ya vamos a transitar este camino y les voy a explicar cómo los estados de ánimo nos condicionan, pero también podemos gestionarlos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, gestionar mi estado de ánimo para poder brindar lo mejor de mí y honrar la memoria de mi mamá. ¿Sí? Así que voy a comenzar a compartir pantalla para explicarle de qué se trata esto de que somos narrativas vivientes. Bueno, ven la pantalla bien, ¿no? Perfecto. Bueno, la idea de este título, digamos, de alguna manera, tiene que ver con que siempre mis talleres, mis cursos, busco que tengan un compartir momentos de reflexión, de introspección, en lo que hace a desarrollo y crecimiento personal. Y elegí este título para hablar de cómo nos estamos constituidos por historias. Todos estamos constituidos por historias. Pasa que a esas historias que las construimos le dimos entidad de verdadera. En el mejor de los casos, porque muchísimas veces esas historias transcurren en la más absoluta transparencia. Y no nos damos cuenta que esa historia que nos contamos son las que modelan nuestros pensamientos, son las que dirigen nuestras acciones. Entonces, la reflexión de hoy será ver cómo identificamos esos personajes y de la mano de esos personajes, porque no es cuestión de pelearnos, sino agradecerles que hasta aquí nos han acompañado, cuidándonos
decirle que ya estamos en condiciones de tomar otras decisiones, desde la libertad y desde el poder elegir. Esa es la premisa para hoy. Entonces, los que les voy a sugerir esto, vamos a hacer la primera parte, que va a ser hoy, vamos a indagar sobre esas historias, esos personajes, tratar de analizarlos, de verlos desde distintos ángulos. Probablemente voy a ser muy reiterativa para que realmente tomemos absoluta conciencia de cómo nos van modelando nuestro día a día. Y si no salimos de ese automático, si no tomamos conciencia, muy probablemente los resultados que busquemos no van a aparecer, porque muchas veces esos resultados implican tomar ciertos riesgos y esos personajes normalmente lo que van a hacer es, para protegernos, para cuidarnos, nos van a poner algo de miedo, algo de duda, nos van a plantear que así estamos bien, que no nos arriesguemos. Entonces, será ahora, desde el más absoluto amor, confrontarlos, más que confrontarlos, interpelarnos, si realmente vamos a ir alimentando esos personajes o vamos a invitarlos a cambiar para que nos acompañe y en vez de ser nuestros saboteadores, sean nuestros aliados. Esos personajes están dentro nuestro, en su momento le dimos vidas porque nos permitieron adaptarnos a nuestro contexto y hoy vamos a tomar conciencia de ello y vamos a invitarlo a que desde otro lugar podamos construir juntos una vida más plena, para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. Seguramente muchos de ustedes ya están en un proceso. Yo probablemente no hable de nada nuevo, pero sí buscar alguna relación nueva, alguna manera distinta de ver los conceptos para crecer juntos. Hace mucho tiempo comencé este camino de crecimiento personal y es mi propósito de vida acompañar a otras personas a hacer lo mismo. Así que yo no les traigo verdades reveladas, lo que les traigo son muchas preguntas y estaría honradísima de que ustedes se fueran con muchas preguntas más, porque considero que las preguntas son las simientes del crecimiento personal. ¿Sí? Cuando esas semillas caen en tierra fértil, empezamos la transformación personal. ¿Sí? No puedo darle ninguna verdad porque realmente cada uno tiene su proceso, su camino, su forma de hacerlo. A no todos le van a resonar de la misma manera las preguntas, porque seguramente están en búsqueda de sus propias respuestas. Bueno, dicho esto, les digo que voy a hacer la exposición y los minutos 15, 20 finales vamos a compartir experiencias. Me gustaría eso porque yo creo que es un tema muy rico para compartir experiencia, para conocernos, hablando de que esos personajes se construyen desde una cultura. Me parece sumamente rico que hoy estemos reunidos personas de muchos países, donde seguramente cada uno viene de una cultura totalmente diferente, aunque a la mayoría nos une el ser latinos, pensamos muchas veces en forma distinta, con distintos puntos de vista, y esto es lo que hace enriquecedor estas experiencias. Así que yo voy a honrar, o por lo menos va a ser mi intención hacerlo, honrar el tiempo que hoy se están regalando y me están regalando. Creo que es un acto de amor el que hacemos de poner en jaque nuestras creencias.
y animarnos a ver cuán funcionales son. Y desde ahí reconstruirnos, porque nuestra historia no está escrita en piedra, podemos revisarla y ver desde qué lugar en su momento nos contamos la historia y cómo podemos reescribirla desde otro punto de vista. Probablemente un punto de vista más amoroso, reconociendo nuestras fortalezas básicamente. Porque la verdad es que las narrativas no es desde lo que nos pasó, tiene que ver de cómo nos contamos lo que nos pasó, cómo interpretamos eso que nos pasó y cómo completamos la historia. Entonces, si realmente es una interpretación, significa que puede haber otra. Y de eso se trata, de encontrar cuál es esa interpretación o reinterpretación para que caminemos por la vida de manera más plena, sin tanta carga, sin devolviendo por ahí a personas, a otras personas, esos mensajes que hoy ya no nos son útiles y que seguramente desde la más linda intención lo hicieron, pero lo hicieron desde sus creencias. Y hoy queremos vivir de acuerdo a nuestras necesidades más profundas. Y yo creo que en esto radica el libre albedrío, poder elegir sin condicionamientos y que las elecciones estén alineadas con nuestro propósito de vida, el para qué hoy estamos acá, ¿sí? Bueno, estas historias que nos contamos, no solamente que nos contamos, sino que nos contaron acerca de quiénes somos, porque esta historia nace en la niñez, en la primera infancia. Entonces, no solamente es esta historia que yo me estoy contando, que me fui contando para adaptarme a ese contexto, sino también que esos adultos nos contaron de cómo debíamos ser, desde sus propias creencias, desde sus propias necesidades por ahí de mantener el control sobre nuestra educación. Y hoy de adultos seguimos funcionando bajo esos paradigmas, bajo esos modelos. Entonces, llegó la hora de que para iniciar o para continuar nuestro crecimiento personal, los confrontemos, los interpelemos, que veamos desde qué lugar quieren cuidarnos, de qué nos están protegiendo, porque desde ese lugar muchas veces nos llenan de miedos, de dudas ante los desafíos que tenemos a la vista. Nos paralizan y nos protegen muchísimas veces de enemigos ocultos, imaginarios, que en su momento pudieron haber sido útiles, pero ya no. Ya crecimos y necesitamos elegir sin condicionamientos. Yo les propongo este espacio que hoy estamos compartiendo sea un espacio, yo llamo protegido de aprendizaje. ¿Y por qué lo llamo así? Porque yo quiero verlo a esto como si fuera una ventanita en nuestro día, en nuestra rutina, donde en este momento nos permitamos pensarnos, repensarnos. Y desde ese lugar permitirnos decir, pensar si los resultados no están apareciendo. Tal vez tenga que ver con esas historias que nos contamos, que nos contaron. Tal vez. Si estuvimos actuando de una forma no funcional, hoy es el momento de reflexionar acerca de ellos. Muchas veces, desde chicos, nos dijeron, por ejemplo, este mensaje, debes ser fuerte, no tenés que necesitar de nadie. O, por ejemplo,
Tal vez no nos dijeron, pero vimos a nuestros padres actuar de manera ultra exigentes, ver cómo ellos eran y como de chicos nosotros vamos imitando, vamos dando autoridad a las personas que están a nuestros cuidados, nosotros queremos cumplir con esas expectativas. Y todos esos mensajes normalmente estaban basados en el hacer. En el hacer o también podría ser en cumplir, en el ser, pero en ser en función a expectativa de otras personas. Y eso son hoy por hoy condicionamientos muy, muy fuertes. Entonces, este espacio es para que nos permitamos, con una actitud aprendiente, estar abiertos a escuchar estos conceptos, a reflexionarlos, a, a salir un poco del paradigma de la razón para ver cuáles son los distintos puntos de vista. Y si realmente entender esto puedes ayudarnos. Porque la verdad es que desde que comprendí que nuestra vida es una interpretación, que vivimos en un mundo interpretativos y que vemos el mundo como somos, me cambió la vida, me cambió la forma y me permitió mi crecimiento personal a partir de allí. Me permitió transformarme protagonista de mi vida. Pero todo el tiempo y las 24 horas no soy protagonista. También tengo ese espacio de victimización como tenemos todos en algún momento. O sea que es ideal de ser una persona absolutamente plena, absolutamente protagonista, absolutamente segura de todo, absolutamente, no sé si existe, pero es un ideal al que aspiramos y que seguramente con trabajos nos vamos a acercar cada vez más. Entonces, este espacio es prepararnos para eso, eh, dejar de lado el juzgarnos, eh, porque somos nuestros jueces más implacables cuando queremos ser. Eh, Generalmente no le diríamos a ninguna persona lo que por ahí nos decimos a nosotros, lo intolerante que somos, cómo nos echamos culpa, y eso, tratar de que en este lugar, en este espacio, dejemos a un lado, nos miremos amorosamente y tratemos de ver, de encontrarnos desde otro lugar. Esa es mi propuesta. ¿Y para qué sería este espacio de aprendizaje? Sería para compartir esa experiencia que le voy a proponer al final de esta primera parte. ¿Y por qué elegí compartir experiencias y no contestar preguntas? Porque seguramente las preguntas que tengan para hacer van a ser medianamente contestadas en la segunda parte. Porque todos van a querer saber, y bueno, ¿qué hago? Conozco a este personaje, lo analizo, lo entiendo, sé que me está manejando, sé que está configurando mis pensamientos, pero bueno, ¿cómo hago para correrme de ese lugar? ¿Cómo hago para decirle que ya que sí, que necesito tomar las decisiones desde mis necesidades más profundas? ¿Cómo hago? Bueno, no tengo la receta, pero tengo varias herramientas que pueden ser útiles y esas van a estar en la segunda parte. Entonces, al final de la segunda parte sí podemos hacer todas las preguntas. En todo caso, lo que pueden hacer ahora es anotarlas. Si al final de la segunda parte no están contestadas, entonces vemos si les parece. Así que este espacio va a ser para compartir experiencia, para reflexionar sobre nuestro presente, en qué instancia estamos hoy, definir algunos cambios que nos gustaría lograr o que ya los tenemos definidos y no están apareciendo, tomar conciencia de cuáles son esas creencias que nos habitan, porque detrás de estos personajes están las creencias. Desde esas creencias las fuimos construyendo.
también vamos a ver desde qué dominios nosotros accionamos cuando tomamos decisiones, qué dominios ponemos en juego, ¿sí? Y por supuesto, potenciar espacios de intercambio. La verdad es que soy una persona que realmente lo que más quiere y disfruta es crear vinculaciones, es escuchar historias, porque esa historia hablan de la otra persona y, y como yo también soy mediadora, muchas veces escuchar esas historias, incluso esa historia que tienen que ver con conflictos, esos conflictos tienen que ver con creencias y que realmente alguien ponga delante de mí esa parte suya íntima, me mueve a respetarla, me mueve a honrarla y, y desde ese lugar es mi compromiso de acompañarnos, porque yo también estoy aprendiendo mucho con todos ustedes seguramente. Bueno, somos narrativas vivientes. La definición que más se adapta a esto que encontré es esta, y le voy a leer, pero después vamos a analizar. Dice que somos un conjunto de experiencias, de valores y creencias que se expresan a través de nuestras acciones, palabras y comportamientos. O sea, todo este conjunto de las vivencias que vivimos, de la experiencia de aquellos valores que fuimos a lo largo de la vida fortaleciendo, se muestran al mundo o accionamos esos comportamientos, lo que decimos, como lo decimos desde ese lugar, ¿sí? Están condicionadas por esas experiencias, por esos valores. Y también como somos una vida en construcción, o sea, una historia en construcción, esa historia que hacemos está reflejando quiénes somos. Vamos co-construyéndonos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, con nuestra propia narrativa y también compartiendo las narrativas de aquellas personas que en determinadas porciones de nuestra vida van acompañándonos. Entonces, todas esas construcciones tienen que ver con el plano personal, pero también social y cultural. Siempre hay un contexto dentro del cual se van desarrollando estas narrativas. Entonces, estas narrativas son para ser compartidas, para ser entendidas e interpretadas por otros, porque nosotros vivimos en un mundo relacional. Somos seres relacionales por naturaleza. Así que esta historia que nos constituye también lo brindamos, lo compartimos y el otro interpreta. Ahora, también esta historia que yo me cuento, hay otra historia que las otras personas se cuentan acerca de mí y que también tienen impacto, porque a mí también me importa cómo me ven, qué piensan y sienten de mí. Entonces, una permanente construcción o co-construcción de nuestra historia, nuestra narrativa, con todo nuestro contexto, ¿sí? Así que vamos a... Este es el resumen, esas experiencias, esos valores y las creencias determinan nuestras acciones, nuestras palabras, o sea, el lenguaje, y nuestros comportamientos. Esta imagen me encanta, dice, somos protagonistas de nuestra propia narrativa. Y es así, estamos escribiendo en un libro que tiene páginas en blanco todos los días y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos escribiendo y le estamos dando una impronta, un matiz con nuestra actitud. Desde que pisamos, desde que nos levantamos la cama, tenemos la actitud que le vamos a dar al día. Si vamos a ser protagonistas de ese día,
si lo vamos a vivir desde el papel de víctima, de victimización, de víctima de toda una situación que tal vez estemos atravesando. Entonces, ese personaje que construimos, esa historia que nos contamos, todos los días va tomando forma, absolutamente todos los días. Pasa que todos los días buscamos darle coherencia a lo que dejamos escrito el día anterior. Entonces esto se vuelve en automático. Si nunca nos planteamos cómo vamos a escribir la historia hoy, ni siquiera somos conscientes de que la estamos escribiendo. Solamente continuamos lo que dejamos el día anterior. ¿Mm? Pero todos los días podemos elegir cómo reescribirla. Entonces, el viaje es de cada uno, pero trataré, cada uno es autor de su propia vida, ¿no? Pero trataré de que compartamos por ahí miradas diferentes para elegir conscientemente cada día cómo vamos a escribir ese libro. En la certeza de que, sobre todo cuando ya pasamos la mitad de la vida, digamos, ya vamos formando un legado. Entonces, ese legado que formemos, que tenga que ver con una historia que sea rica, una historia que sea elegible, una historia que pueda ser contada con mucha admiración y amor. Ese personaje que nosotros creamos anticipa nuestro futuro. ¿Qué significa que anticipe nuestro futuro? Porque ese personaje habla de la posibilidad o de la imposibilidad de lograr algo. Si tenemos un sueño, una meta, ese personaje va a decir, ¿es posible que lo logres o no es posible que lo logres? Y cualquiera sea la definición que ese personaje da, se va a cumplir. Porque vamos a aportar nuestros esfuerzos para dar coherencia a esa sentencia. Entonces, o no lo vamos a lograr, porque ya dijimos, anticipamos que ese iba a ser el resultado, porque siempre que intentamos fracasamos, porque, a ver, muchas veces no queremos hacernos cargo de ese fracaso y culpamos a otro de ello. O podemos ver ese fracaso como un aprendizaje y ver qué nos faltó hacer, dónde estaban los errores que pudimos, las omisiones que pudimos cometer y a partir de ahí volver a reintentarlo. O ese personaje puede decirme, vas a lograr todo lo que te propongas y hacerlo. Pero también puede ser que ese personaje me diga, vas a lograr todo lo que te propongas porque siempre pudiste con todo. Porque esa es la historia que me conté desde chica. ¿Qué pasa cuando yo puedo con todo y yo soy la fuerte y yo soy, no puedo delegar, no puedo pedir ayuda? En el fondo, y cuando estoy a sola, soy un ser sufriente. Esa es la raíz de la imagen que elegí, porque muchas veces nos llenamos de corazas para no mostrarnos nuestra vulnerabilidad. Y en nuestra soledad sufrimos porque no sabemos pedir ayuda, porque no sabemos delegar, porque el ser fuerte se constituyó en nuestra identidad marcada a fuego. Y sin embargo, hay otra historia. Podemos ser fuertes y mostrarnos vulnerables, porque a veces el ser fuerte también implica saber cuándo pedir ayuda. Entonces, esa es la interpretación o reinterpretación que por ahí busco que todos tengamos, igual que gestionar, o sea, esos estados de ánimo que nos habitan, que tiene que ver con esos personajes y que tiñen nuestro día, también pueden ser gestionados. Después vamos a ver cómo.
Pero esos personajes filtran lo que veo. ¿Qué significa eso? Que si yo no logro registrar mis logros, o si cuando yo tengo el logro lo tengo porque tuve suerte, por pura casualidad, pero cuando fracaso, claro, fracaso porque nunca me salen las cosas, estoy destinada a fracasar. Entonces, filtra cómo veo y por supuesto de cómo veo van a ser los resultados. Determina mis relaciones ese personaje. ¿Y por qué la determina? Porque en función de que si yo merezco ser querida o no, en función de que esa historia que me habita, ese personaje piensa que el amor lo tengo que ganar, no merecer, lo tengo que ganar. ¿Y cómo lo voy a ganar? Y sacrificándome y dando todo por todos, sin importar, poniéndome en otro lugar yo. Entonces, es un personaje que responde a un guión creado. Es como un software, como un programa en la computadora. Hace 30 años yo sufrí un accidente gravísimo, que casi se me va la vida en eso. Y antes de eso estaba haciendo una carrera universitaria de ingeniería en sistemas de información. Por eso por ahí me sale el tema del software, el tema de cómo un programa dirige el sistema operativo. El sistema operativo de una computadora es un programa, un software, que siempre repite la misma secuencia, está programado para dar las mismas órdenes. Nosotros le decimos autómata finito. Bueno, esos programas que nos rigen muchas veces son como autómata finito, que siempre nos dan las mismas órdenes y nosotros reincidimos haciendo las mismas cosas, obteniendo los mismos resultados, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer en un punto? ¿Tirar ese software? ¿Tirar ese sistema operativo? No. Lo que necesita es actualización. Necesita actualización para poder responder a nuestras necesidades actuales. ¿Mm? Entonces, si lo podemos ver desde ese lugar, podemos ver que nuestra vida puede ser reprogramable, como los programas pueden ser reprogramables, porque ese personaje que nos habita es un programa. Es un programa que si no lo revisamos, siempre va a ejecutar las mismas sentencias, con los mismos resultados. Probablemente esos resultados no son los que necesitamos, no son los que esperamos que aparezcan, ¿sí? Esos programas, esos personajes, esas historias nos protegen. ¿Y de qué nos protegen? ¿De qué nos quieren proteger? Y nos quieren proteger de la incertidumbre, porque si ya conocemos cómo es la historia y cómo se va a desarrollar, no hay nada por temer, todo está con una certeza. Ahora, cuando nosotros queremos intentar algo nuevo, queremos producir un cambio, ahí está la incertidumbre, porque no sabemos cómo nos va a ir. Pero sin ese arriesgarnos a cambiar, probablemente siempre nos mantengamos en el mismo lugar. Y en realidad no va a ser en el mismo lugar porque los cambios, muy a pesar nuestro, siempre van a estar, van a salir, se van a producir. El tema es cómo nosotros podemos adaptarnos a ello o resistir el cambio, con lo cual le damos poder a otras situaciones sobre nosotros. Esos personajes también nos ponen a salvo, o por lo menos nos quieren poner a salvo, de un dolor emocional, ¿sí? Porque nos van a preservar o tratar de preservar de ese dolor, de esas heridas que probablemente tengamos, y vamos a ocultarla, vamos a tratar de que no salgan a la luz por temor a avergonzarnos tal vez, por temor a asumir alguna rabia, alguna tristeza,
Entonces ocultamos. Muchas veces esos personajes toman distintas intenciones para que nadie nos excluya, porque queremos pertenecer, necesitamos pertenecer. Entonces creamos un diálogo, una forma de conversar que donde quepamos en un ambiente, en un contexto, aunque tal vez no coincidamos totalmente con esa filosofía, pero necesitamos que nos incluyan. Entonces, ocultamos lo que realmente pensamos y sentimos y tratamos de que esa conversación sea lo que el otro quiere escuchar. Por supuesto, esto me llena de un conflicto interno porque entre lo que creo que soy y lo que creo que tengo que ser, hay una brecha que es difícil de llenar y en algún momento eso se va a traducir a nuestro cuerpo probablemente con alguna dolencia. De alguna manera siempre nuestro cuerpo va a acusar las incoherencias de esas narrativas. ¿Y por qué esas historias siguen protegiéndonos cuando ya no lo necesitamos? Porque es una historia automatizada. Esa historia se convierte en un guión inconsciente. Entonces, el contexto ya cambió, ya crecimos, ahora en función de nuestras experiencias, nueva experiencia, de nuestros nuevos conocimientos, estamos en posibilidad de elegir otra cosa, pero esos programas siguen estando allí y siguen dirigiéndonos, dirigiendo nuestras acciones, muy a pesar nuestro, sobre todo si no lo traemos a la conciencia. Entonces, nuestro cuerpo se activa, nuestra mente se activa como si existiera un peligro real. Ante cada posibilidad que nosotros tenemos de tomar ciertos riesgos, de introducir ciertos cambios, de cambiar de trabajo, de querer cambiar una carrera o iniciar una carrera o aprender un idioma o aprender a nadar y nos sentimos grandes para una cosa o para la otra. Creemos que ya nos pasó el tren, la hora, como decimos en la Argentina, y sin embargo todo es posibilidad. Siempre que nosotros consideremos que hay posibilidad, la habrá. También si consideramos que no lo hay, no lo va a haber. Entonces, ¿cuándo debemos rever esas historias? Cuando ya sentimos que se convierten en una limitación. Cuando vemos que nos impide crecer porque están bloqueando nuestra experiencia, nuestro espacio de aprendizajes. Entonces es hora de revisar esas historias. Nos cierra, no nos permite ver otras interpretaciones de lo vivido. Reescribir esa historia no nos permite, es una gran limitación. Es hora de revisar esa historia. Cuando nos cargamos de culpas innecesarias, o que contamos tantas veces, repetimos esa historia que queremos que los demás crean, que nos terminamos engañando nosotros, mintiéndonos y estamos entonces no solamente que vivimos dentro de un personaje que ya no es funcional, sino que ese mismo personaje ya está fragmentado, porque tengo una edición o una versión editada para los demás, porque necesito que los demás me vean como creo que me deberían ver para encajar en determinados modelos o patrones, ¿sí? Por supuesto que esto nos aleja de la autenticidad y al alejarnos de la autenticidad también nos aleja de relaciones auténticas. Entonces termina dañando nuestras relaciones, crea un diálogo hostil, rígido, porque no hay coherencia, ¿sí? Entonces, es hora de revisar estas historias que nos contamos de que soy fuerte o soy débil, soy víctima, soy sobreviviente, soy protagonista.
todo es posible para mí o nada es imposible, porque a través de estos mensajes vamos construyendo nuestra identidad. O sea, vamos construyendo el estar siendo de cada día. Entonces, ahora que sabemos, o tal vez sabíamos, pero estamos como volviendo a pensarlo, de que esa historia condiciona nuestro presente, y al condicionar nuestro presente, por supuesto que está limitando posibilidades para nuestro futuro. Yo creo que sería ideal poder reescribir, resignificar ese pasado para poder tener más opciones en el presente y que eso deriven en un futuro con otras posibilidades. Generalmente cuando nosotros contamos ese pasado, contamos desde la escasez, contamos desde lo que no fuimos capaces, contamos desde lo que nos faltó, contamos desde donde fracasamos. Y realmente no valoramos que hoy estamos aquí y que si sobrevivimos a todo eso, fue por nuestra fortaleza, fue porque supimos adaptarnos, a veces hacernos transparente para, para protegernos, y que esas son habilidades que fuimos gestando. Entonces, ¿por qué no contarnos esa historia desde ese lugar de reconocimiento para lo que hicimos por nosotros en nuestro contexto? ¿Sí? Reescribir esa historia, resignificarla, es lo que nos va a permitir eh, empezar un crecimiento personal o continuar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo hacia ser una persona de otro nivel. De otro nivel me refiero a estar en otro nivel de expansión, con otras libertades, desde lo que necesitamos, no desde imposiciones, no desde máscaras. Entonces, solamente desde ese lugar vamos a comenzar una transformación, porque la transformación, y yo creo que esto tiene que ver y lo descubrí no hace tanto, con el libre albedrío. Las personas, nuestro crecimiento nace de una intención nuestra de hacerlo, no se da de manera natural, como podría ser que una mariposa, que una oruga se transforme en mariposa y cumpla su papel de polinización tan importante. Nosotros, si no ponemos intención en nuestro crecimiento, no nos van a salir alas, no vamos a poder emprender ese vuelo hacia nuestras metas. Necesitamos la intención, necesitamos la voluntad, el compromiso. Y realmente no es fácil. No es fácil porque nuestro cerebro no es el mejor aliado que tenemos. Nuestro cerebro está concebido para que el siguiente segundo de vida permanezcamos vivos, y por supuesto no es partidario de los cambios, no es partidario de situaciones que crea que nos produzca riesgo, porque para el cerebro todo lo que nos saquen de ese programa que ya está aceitadito, conocido, que ya lo fuimos por años alimentando, todo lo que nos saque de eso es riesgo. Entonces, solamente la conciencia es lo que nos va a permitir el compromiso y la voluntad para lograr aquellos cambios que necesitemos hacer, esa expansión, ese desarrollo personal que nos merecemos, porque realmente merecemos vivir de otra manera. En general, digamos, no deberíamos estar atados a historias que nos tengan aferradas, a esas cadenas invisibles que nos aten a mandatos que ya no nos sirven, ¿no? Entonces, resignificando nuestros pasados con otras interpretaciones, vamos a encontrar
un sentido y un propósito para salir de ese papel de victimización, ¿m? Y constituirnos en protagonistas de nuestras vidas, de nuestra propia narrativa. ¿M? Vamos, si salimos del papel de víctima, vamos a dejar ese discurso de por qué tuvo que pasarme a mí, ¿m? De echar la culpa a la mala suerte, de echar la culpa a la falta de dinero, de echar la culpa al mundo, al gobierno, a lo que sea. Asumir el papel de protagonista es muy importante para poder hacernos cargo de nuestras vidas. Entonces, estas narrativas que nos habitan no solamente se expresan con palabras. Las palabras tienen mucho que ver, el vocabulario tiene mucho que ver, pero acá dice que también hay múltiples mecanismos de presentación. Y estos múltiples mecanismos de presentación tienen que ver con mi cuerpo, porque yo voy a asumir la postura que ese personaje que internamente me habita quiere y es coherente con eso. O sea, voy a caminar de forma erguida, voy a poner los brazos en jarro así en la cintura, voy a hacer todos los gestos que acompañen a ese personaje. Sea fuerte, si es un personaje donde yo me considero una persona débil, seguramente voy a andar encorvada por la vida. Si tengo peso, una mochila terrible, porque creo que soy víctima de todo, y bueno, voy a andar con el peso de esa mochila arriba y por supuesto que eso me va a impedir estar erguida. Eh, También la forma en que yo me he visto, que me presento al mundo, también habla de mí. Y no estoy hablando de marca, estoy hablando de siempre estar impecable o no importarme eso y hacerlo en forma casual siempre, o sea, todo lo que yo haga habla de mí. La postura, el cuerpo, el silencio o aquello que evito, sobre aquellas cosas que evito hablar. O sea, no solamente los silencios, sino si yo evito hablar de algo, también me está definiendo. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que si decimos lo que pensamos nos van a rechazar. Entonces tratamos de mimetizarnos con ese lenguaje externo, aunque no estemos de acuerdo. También la forma de vincularnos, porque o trato de agradar siempre o trato de confrontar. Muchas veces hay personas que viven confrontando porque se configuran desde una actitud defensiva, como ven al mundo como que acechan, como que les produce peligro, como que se sienten juzgadas, entonces toman una actitud defensiva. O también puede ser una persona complaciente para ser aceptada, entonces permanentemente dice que sí, aunque en el fondo no esté convencida, aunque lo que más quiera es decir que no, ¿sí? Y en esto muchas veces también tiene mucho que ver la cultura. Muchas veces decimos que el que calla otorga como una ley, y sin embargo no es así. Trabajo mucho con víctimas de violencia de género y la que calla normalmente no otorga. Lo que está haciendo es ponerse a salvo. Entonces, también revisar esas formas de comunicarnos, repetir, porque culturalmente se dice eso, pero el lenguaje no es inocente. El lenguaje dice mucho. Habla mucho de lo que nosotros, y sobre todo cuando sale en automático algo, muchas veces decimos más de lo que queremos expresar. También habla de nosotros las elecciones que hagamos, dónde decidamos trabajar, el trabajo que elijamos, o si no podemos elegir y aceptamos, qué roles sociales tenemos,
qué pareja elegimos, todo habla de nosotros. Si trabajamos voluntariado, ¿y para qué lo hacemos? Porque a veces trabajar en voluntariado, a veces lo hacemos por una imposición social o porque queda bien. No lo hacemos realmente convencidos de que dar, dar es para, damos y recibimos mucho más de lo que damos siempre, porque eso es, más allá de que podamos hacer una interpretación, yo creo que cuando vivimos y transitamos desde un lugar genuino, sabemos que es así. Entonces, también habla de nosotros el uso que hagamos del tiempo. Muchas veces somos hacedores compulsivos y yo soy una que estoy trabajando en eso hace un montón de tiempo, porque nos constituimos en el hacer, 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 y no nos tomamos ese rato de encontrarnos con nosotros, de pensar, de darnos nuestros creos, nuestros espacios para pensar, repensarnos, interpelar a esos personajes que nos habitan, porque aun cuando los interpelemos y nos amiguemos y le busquemos otra narrativa, siempre están, es nuestro, forman parte de nuestro ser humano, nuestra esencia, nuestra naturaleza. Simplemente hay que traerlos con la conciencia y trabajarlos, pero siempre van a estar ahí, siempre va a ser una narrativa. Lo que pasa es que la propuesta es que si es una narrativa, busquemos una narrativa que nos sirva, no algo que nos estanque, algo que nos limite, pero siempre va a ser una narrativa. Entonces, también habla de nosotros, hablamos de nosotros cuando estamos en redes sociales. Siempre buscamos la mejor foto, la mejor postura, hablar de lo que, de los triunfos, de los logros o de inventarnos, porque no queremos, aunque por dentro estemos rotas, no queremos mostrarnos de otra manera. ¿Mm? Entonces, esas narrativas personales no solo se dicen, están encarnadas en nosotros. Y si vamos a trabajar esas narrativas para que sean más funcionales, lo tenemos que hacer desde distintos lugares, desde el lenguaje, desde lo corporal, desde la gestión de emociones, desde cómo nos mostramos al mundo, porque incluso desde ese personaje que, que, que nos brindamos, desde el cual nos mostramos, todo está sujeto a revisión, todo. O sea que es un arduo trabajo. Más de una va a decir, ¿para qué concurrí a esta, a esta capacitación? Y ahora tengo que pensar en un montón de cosas que antes no estaban a la vista, porque todos adolecemos en algún punto de una ceguera, en un montón de cosas, digamos. Eh, y mientras no seamos conscientes, ¿de qué nos vamos a ser responsables? Pero si hoy podemos ver otra cosa o enterarnos de otras cosas, ya nos hace absolutamente responsables, porque dejamos de tener ese espacio de ceguera. Y eso nos mueve a asumir otra responsabilidad, o por lo menos a elegir quedarnos donde estamos o saber que tenemos la posibilidad de elegir otra cosa. ¿Mm? Entonces, acá está la cuestión del lenguaje. Cada vez que decimos algo, estamos creando algo que no existía. Y a veces aún cuando estamos describiendo algo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo ahora podría decir, bueno, hay 100 personas conectadas o 30, y esa afirmación que yo estoy haciendo va a estar sujeta a una validación. ¿Es falsa o es verdadera? Pero ¿qué pasa si yo digo, me dijiste que iba a haber 500 personas y resulta que no? O podría decir, wow,
20 personas estamos reunidas para poder hablar de esto que es tan importante, tan apasionante. Y estoy dando un dato concreto, objetivo, tantas personas están comunicadas, están conectadas, pero le estoy agregando una interpretación que está hablando de mí, de cómo yo me siento respecto de esto, qué juicio yo estoy emitiendo a que si hay 500, 320, de acuerdo a mi expectativa, de acuerdo a la expectativa que pude, o de o de lo que sea, o uy, no, este tema que elegí, hubiera elegido otro. O sea, todo. Muchas veces, por más que demos un dato que creamos objetivo, depende de qué tono de voz, de qué volumen de voz, de cómo lo diga corporalmente, también está hablando de mí. Entonces, muchas veces usando el lenguaje como descriptivo, también le estoy agregando una connotación, o positiva o negativa. Y obviamente los resultados en ambos casos van a ser diferentes. Entonces, cada vez que decimos algo, podemos estar creando una posibilidad. Si digo voy a emprender mi propio negocio, voy a empezar esta carrera universitaria, voy a terminar esta carrera universitaria, voy a cambiar de trabajo. Cuando declaro esto, no solamente estoy declarando esto, estoy declarando que voy a poner todos mis recursos a disposición de este proyecto, a disposición de esta declaración que hago. Y por supuesto, va a existir algo que antes no existía, o un proyecto, o una profesional, o un nuevo empleo. También limitos, opciones, posibilidades para mí. Si yo digo yo no sirvo para hablar en público, le estoy dando una connotación al yo, que es como una identidad. Directamente, al decir esto, me estoy cerrando todas las puertas. Y pensar que una vez yo también pensé que no servía para hablar en público. Y tuve que superar esta creencia porque necesitaba comunicar esto que forma parte de mi propósito de vida. Entonces, si yo continuaba con esta limitación, hoy no podría estar hablando delante de ustedes, pero tuve que superar esta. Organizamos nuestros pasados. Yo, acerca de esa historia que me habita, yo puedo decir, por ejemplo, que mi infancia fue dura, por eso me hice fuerte. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy dando una justificación de cómo yo soy y estoy validando mi forma de ser en función de lo que viví. Y estoy diciendo mucho más. Estoy diciendo, por eso yo soy guerrera, por eso yo soy sobreviviente, por eso me hice fuerte, justificándome en una infancia dura. Entonces, también podía haber otro tipo de interpretación, absolutamente, a esta infancia dura, ¿sí? Y también, con el lenguaje, podemos proyectar un futuro. Si yo digo, el año que viene termino esta carrera, si digo me voy a vivir al sur, si digo el año que viene voy a jubilarme y el año que viene, o sea, estoy proyectando y por supuesto que voy a poner todo mi esfuerzo porque siempre lo que estoy buscando en mi narrativa es una coherencia. Entonces hago todo lo posible para que esto sea posible, o sea, todos los recursos para que esto ocurra. Entonces, cuando este personaje me limita porque no me quiere, no, me limita porque me está preservando de fallar, de fracasar. Pero a la vez que me protege, me está impidiendo ver un logro. El tema es que cuando me doy cuenta, elijo qué pagar,
qué costo emocional pagar. O le doy lugar a esa protección que me dice, mirá, te podés quedar en blanco, mirá, no estás hábil para... ¿Y qué pasa si te hacen una pregunta que no podés contestar? Que era mis primeros miedos cuando me ponía frente a un público. ¿Qué pasa si te hacen una pregunta que no podés contestar? ¿Y por qué yo tendría que saber todo? Ahora, el hecho de ir ganando confianza se va logrando con la práctica, pero hay una incomodidad primero, digamos, y después uno va fluyendo en el hacer, en el aprender, en la práctica y se va incorporando. Eh, y realmente es así. Entonces, eh, el lenguaje, por eso decimos que el lenguaje no es para nada inocente. Y cuando lo hacemos, cuando nosotros actuamos, no solamente actuamos desde el lenguaje. El lenguaje es lo que más nos va a ocupar hoy porque estamos hablando de narrativas y esa narrativa normalmente usamos el lenguaje para comunicarla o para comunicarnos, aún desde ese lenguaje interno que todos tenemos, pero usamos lenguaje. Pero en realidad los tres dominios desde los cuales accionamos son el lenguaje, las emociones y el cuerpo. Y siempre hay un contexto de base. Ese contexto es la espiritualidad o el misterio de la vida. Entonces, siempre que accionamos van a estar en juego estos tres dominios, donde el lenguaje es uno de ellos. Pero estos tres dominios normalmente están o deberían estar en coherencia, ¿sí? Depende cómo hablo, de lo que me cuento, de la historia que narro, hay emociones que van a estar detrás. Y el cuerpo también va a acompañar a esa emoción y va a ser coherente con lo que estoy diciendo. Entonces, de eso se trata la capacidad generativa del lenguaje que siempre está contextualizada y acompañada de estos otros dominios. Entonces, vamos a hablar muy por arriba de estos otros dos dominios que son las emociones y el cuerpo, porque hoy nos vamos a enfocar en el lenguaje. Está claro que esta charla, esta exposición no acaba, es un comenzar recién. Hice una síntesis, traté de hacer un hilo conductor, pero cada tema en sí es una biblioteca entera. Entonces, voy a ser muy somera en la parte de emociones y cuerpo porque me quiero focalizar en el lenguaje. Pero el lenguaje está siempre acompañado de estos otros dos dominios. Las emociones y los estados emocionales. Las emociones son reacciones corporales que son inmediatas y sabemos por qué se están produciendo y son breves e intensas. Así, esa es la definición de emoción. Entonces, por ejemplo, me da miedo un animal agresivo y bueno, se me eriza la piel porque tengo miedo. O recibí una buena noticia y eso me causa mucha alegría. O me enojo porque alguien me gritó o me pongo triste porque tengo una gran pérdida. Pero son intensas y que no permanecen tanto en el tiempo. Cuando esas emociones permanecen en el tiempo, se dice que estamos en determinados estados emocionales. Y esos estados emocionales van configurando un estado de ánimo. Ese estado de ánimo tiñe, es el que da color a cada uno de nuestros días. Desde ese lugar accionamos, desde el estado de ánimo que nos habita. Entonces es importante conocer y saber que los estados de ánimo podemos gestionarlos. Las emociones, por ahí no tanto, porque recibo una buena noticia y me pongo alegre y está perfecto. Si hay algo que me pone triste, me pongo triste, tengo que habitar las emociones. Ahora,
cuando son justas, cuando son adecuadas, cuando tiene cierto contexto que las justifica. Pero si yo permanezco y esa tristeza se convierte en depresión, ya deja de tener la misma función. Porque yo no puedo estar alegre si me ocurrió algo que me produce tristeza. Ahora, permanecer en esa tristeza indefinidamente como estado de ánimo, eso se va a terminar constituyendo en una depresión, en algo patológico. O los ataques de pánico como que hay, que son tan frecuentes hoy. Entonces, esas emociones sostenidas en el tiempo van configurando ese estado de ánimo. Esos estados de ánimos no son ajenos a ese personaje que nosotros creamos, que alimentamos y que están en nuestra transparencia, ¿sí? Muchas veces vivimos en una sensación de enojo y todo me molesta y no sé por qué, pero puede haber una incoherencia entre lo que estoy sintiendo, pensando y haciendo tal vez, y de ahí viene ese enojo. Entonces, puedo vivir en una situación, en un estado de entusiasmo y todo me motiva. Normalmente soy una persona optimista y entusiasmada y siempre trato de poner 100% en todo. Hoy mi estado de ánimo es diferente y tengo que gestionarlo porque aunque quisiera, no puedo. Hay algo que a mí no me permite estar hoy entusiasmada, ni, no digo optimista sí, siempre, pero no estoy con toda la energía, porque soy humana y hay algo que me está afectando mucho y no puedo. Tengo que gestionar, por supuesto, no permanecer en esto eh, indefinidamente, transformar esa gran ausencia probablemente en los mejores recuerdos, en vivir con transformar como en otra presencia, de otra manera, pero ese estado emocional es el día a día. Y si no tomamos conciencia de en qué estado emocional vivimos o estamos, probablemente nuestras acciones tampoco van a ser las más favorables para conseguir nuestras metas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en un estado de ánimo que implique resignación, ya me cansé de luchar, ya me cansé de que las cosas no me salgan. No se me ocurrió que podría revisar mi historia, qué pasa ahí que estoy teniendo un discurso que no me es funcional. Y ahora digo, nada va a cambiar. Ya nada va a cambiar. Y desde ese lugar no puedo ver absolutamente ninguna posibilidad. También puedo estar en un estado de resentimiento, el resentir permanentemente. Muchas veces, y yo digo que por ahí es uno de los estados de ánimo más dañinos, porque al estar resintiendo todo el tiempo, generalmente en el fondo hay esa sensación de revancha, de querer porque estoy acusando a alguien de que me está sometiendo a una situación injusta y entonces lo que quiero es que esa persona pague por lo que me está haciendo y entro a hacerme una historia realmente nociva que me envenena día a día, porque probablemente la otra persona ni se entere, es lo que normalmente ocurre. También si estoy en un estado de ánimo de desconfianza, por ejemplo, no confío en nadie, nada me convence y eso cierra cualquier tipo de apertura que pueda haber para salir de la situación en la que estoy. También puedo estar en un estado de gratitud y ese estado de gratitud me lleva a valorar lo que tengo. Generalmente cuando estoy en un estado de ánimo, me doy cuenta que estoy en un estado de ánimo que no es el más favorable y quiero gestionar mi enojo porque si estoy enojada y considero que hay algo que es injusto y que no me merezco probablemente, y sí, si tengo esa interpretación voy a estar enojada.
o, o estoy muy triste por una situación, por un resultado que no obtuve o lo que fuere. Para cambiar ese estado de ánimo, me pongo en un estado de agradecer. ¿Qué hago? Digo, bueno, agradezco la familia que tengo, me pongo a pensar lo que vale mi hija para mí, lo que vale mi hijo, lo que vale mi esposo, lo que vale mi familia, el tener un trabajo, pienso en mis amigos, y en ese estado de gratitud miro el día, el sol, y se me pasa el enojo. Y o se me pasa o pasa a un estado, a un segundo estado, y capaz que desde ese otro estado de más aceptación puedo ver una solución, puedo accionar para ver qué puedo hacer, qué otro resultado es posible para gestionar ese enojo. O sea, tenemos recursos y posibilidades de manejar los estados emocionales, siempre y cuando los traigamos a la conciencia, siempre y cuando no permitamos que tome decisiones por nosotros, igual que nuestros personajes internos. Entonces, todos los estados emocionales y las emociones influyen en nuestro accionar, en nuestro hacer diario. Son también como están en transparencia y nos van dirigiendo. Entonces, desde que nos levantamos, cómo hablamos con los demás, qué decisiones tomamos, qué conversaciones tenemos o qué conversaciones evitamos, qué futuro creemos posible, tiene que ver con ese estado de ánimo. Y ese estado de ánimo tiene que ver con nuestro personaje. Está todo en coherencia. Entonces, ¿para qué voy a intentar algo nuevo si está todo mal? Sin darme cuenta, es mi estado de ánimo el que está hablando, al que le estoy dando autoridad para que dirija mis acciones en ese día o en ese momento. Sin agotar el tema, pero vamos a ver cuáles son las manifestaciones corporales que tienen relación con esas emociones. Puedo estar, si estoy enojada, estoy alterada, mi respiración va a ser agitada. Si estoy tranquila, voy a acompañar. Yo no puedo estar tranquila y con una respiración agitada. Seguramente se me va a acelerar el pulso o voy a estar con los músculos todos contracturados. Mi mente va a estar turbada. O lo contrario, puedo estar tranquila, normal, relajada y en calma. Todas estas manifestaciones del cuerpo tienen que ver mucho con las emociones. Por ejemplo, si estoy en un estado de enojo, estoy con la garganta un poco tomada en este momento. Si estoy con una tristeza, ¿cómo voy a manifestarme? Probablemente esté con mi cuerpo encorvado, voy a tener menos energía, voy a tener esa sensación de opresión en el pecho, voy a estar más lenta, pero si estoy alegre, no, mi energía va a estar arriba, voy a tener mucha ganas de manifestar, de bailar, de saltar, de estar en movimiento. Si estoy con ira, seguramente voy a apretar los músculos, los puños. Si estoy con miedo, toda la sangre va a ir a mis brazos y a mis piernas, o para defenderme o para huir. O sea, hay una absoluta coherencia. Y se dice siempre que el cuerpo no miente, porque
podemos tal vez tratar de manejar el lenguaje de alguna manera, pero el cuerpo va a manifestar nuestro real estado emocional, porque siempre busca coherencia en lo que realmente internamente nos pasa. Entonces, esto es lo que puedo decir de que el cuerpo siempre va a reflejar las emociones, ¿sí? El lenguaje va creando, dijimos que crea realidades, y esas realidades van creándose a través de los actos lingüísticos. Voy a tomar de ejemplo un acto lingüístico que es una declaración, llamamos declaraciones porque crea una realidad, declaro algo que no existe y que va a existir a partir de mi declaración. Y hay dos palabritas que son muy chiquitas, pero muy potentes, y es el sí y el no. Casualmente, cuando decimos sí, no damos explicaciones, pero cuando decimos no, no porque siempre buscamos dar una explicación al no, porque nos sentimos como en culpa de no acceder a algo. Y sin embargo, el sí y el no habilitan o cierra posibilidades. El no también me puede habilitar una posibilidad. Si yo digo no a algo, estoy diciendo probablemente sí a otras cosas. Entonces, cuando a mí me convocan para esta plataforma, para dar esta exposición, yo dije sí. Pero ese sí lo pude haber dicho desde distintos lugares y hoy ustedes lo estarían percibiendo. Yo pude haber dicho sí porque no sé decir que no. Pude haber dicho sí porque si alguien me convoca, ¿cómo? O pude haber dicho sí porque digo, qué bueno, este es un canal que me va a permitir transmitir aquellas competencias, aquellos conocimientos, aquella experiencia que yo siempre quiero transmitir, que quiero compartir. Qué bueno. Entonces el sí lo puedo también, tiene distintas dimensiones y por supuesto que abre distintas posibilidades. ¿Sí? Entonces, yo dije sí. ¿Qué significa ese sí? Cuando yo le digo sí a la persona que me convoca, ella tiene que creer que algo va a pasar. Si yo me comprometí, le dije sí, significa que estoy en plena, en pleno, en plena posibilidad de dar esta, esta, esta exposición, esta ponencia. Entonces, yo al decir sí, estoy creando un compromiso. Estoy creando un compromiso conmigo en principio porque tengo que responder a ese sí que dije. Estoy creando un compromiso con la plataforma porque Re me dijo, cuando esta plataforma Educater convoca, todo se anota porque saben lo que es Educater. Y cuando me dijo eso, a mí me mueve a honrar, a responder absolutamente para seguir manteniendo ese nivel de calidad que ella le otorga a eso. Es un doble compromiso para mí, ¿sí? Responder. Entonces, ¿pero qué significa el compromiso? ¿Mm? El compromiso yo lo puedo ver como una promesa cuando yo hago un compromiso, estoy prometiendo algo. Me estoy haciendo cargo de una responsabilidad y esa responsabilidad significa que tengo responsabilidad para responder ante algo, ¿sí? Entonces, decimos que el compromiso es una promesa y la promesa es una declaración de que me garantiza que algo va a pasar o no. Yo podía haber dicho no y también es una realidad, porque hoy probablemente estaría otra persona aquí hablando de otro tema y aunque hubiera hablado del mismo tema,
lo haría desde un lugar diferente, desde un estado de ánimo diferente, desde otras explicaciones, desde otros ejemplos, desde otro lugar, desde otras experiencias. Entonces, tanto el sí como el no crea realidades. El tema es que cuando decimos sí, hagamos desde la absoluta convicción de que es lo que queremos hacer. Y también aprendamos a decir no cuando no tengamos la absoluta convicción de que es lo que queremos hacer. ¿Sí? Tal vez con el no tengo que dar una explicación porque culturalmente siempre damos una explicación, pero es más honesto decir no cuando realmente no va con nuestro propósito o no tenemos la disponibilidad en ese momento. ¿Mm? Entonces, pero cuando digo que me comprometo y lo cumplo, estoy diciendo mucho más que eso. Cuando cumplo una promesa, estoy haciendo una declaración implícita, aunque no lo digo, pero le estoy brindando información al otro acerca de mí. Entonces, estoy diciendo que mi palabra vale, estoy diciendo que soy responsable por los compromisos que asumo, y en otra oportunidad que me quieran proponer algo, va a decir, sí, aquella vez lo cumplió, esta vez lo va a cumplir. Si yo no hubiera cumplido o probablemente no me convoquen o digan muy probablemente no vaya a cumplir. O sea, vamos también de alguna manera mostrando que al mundo que pueden esperar algo o no de mí. Aparte, cuando prometo hacer algo, es una responsabilidad porque también estoy asumiendo que los demás esperan que yo haga eso que prometí hacer. ¿Sí? También estoy diciendo que me interesa cuidar un vínculo. Me estoy declarando responsable y confiable. Detrás de cada acto que hacemos está en juego nuestra propia historia, lo que nosotros queremos comunicar al mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, todo estas historias que nos contamos, estas declaraciones que hacemos, eh, hablan al mundo de nosotros, pero también nos condicionan a nosotros. Si digo que soy malo para hablar en público, como ya lo dijimos, está encerrando una identidad y está creando una narrativa que condiciona esa realidad. Ahora, si digo estoy aprendiendo a expresarme mejor, eso también abre otro abanico de posibilidades porque estoy siendo. Y en realidad, desde el coaching siempre decimos que estamos siendo, porque no somos un ser que no se pueda, que sea inmutable y no se pueda modificar. No estoy hablando de la esencia, no estoy hablando del alma, estoy hablando de una construcción ontológica, de una construcción de nuestro ser en cuanto o en tanto una vida que compartimos junto a otras personas. Entonces, con todo esto, lo que estoy ratificando es que el lenguaje es el responsable o es la herramienta que usamos para crear esas narrativas. Y esas narrativas que creamos, el lenguaje no solamente la describe, sino va creando realidades. Fíjense en todo lo que desencadenó ese sí que yo dije, ese sí posibilitó que hoy yo esté acá frente a ustedes. Ahora, no es inocente y no es neutral. ¿Por qué no es inocente y no es neutral? Porque siempre hay una intención detrás de lo que hago, de lo que muestro o de lo que quiero mostrar. Siempre hay una intención. Y eso se ve en lo corporal, en las emociones, en cómo yo gestiono, cómo cumplo o no. Se va traduciendo. Por eso no es neutral, por eso no es inocente. Y no solamente con el lenguaje hablamos del mundo, sino que creamos mundo. Y esto lo hacemos permanentemente. Entonces, el planteo será de qué manera estoy creando ese mundo. ¿Qué impronta tiene ese mundo que estoy creando? ¿Sí?
Entonces, este lenguaje que está condicionando nuestro modo de hacer y de ser y de estar siendo en la vida, nos dice que nos corresponde o tendríamos que ser responsables de habitar el lenguaje con conciencia, ya que crea el mundo, nuestro mundo y el contexto en el que nos movemos, tendría que serlo a conciencia, tendríamos que tener conciencia de cómo hablamos, de cómo transformarnos esa forma de ser, ¿sí? Si cambio ese lenguaje, modifico las narrativas, o sea, me puedo contar otra historia. Si me cuento otra historia, estoy generando una nueva identidad. Y esa nueva identidad me va a producir resultados diferentes. Tal vez esos resultados que estoy buscando. Por eso es tomar conciencia de cómo hablamos nos permite cambiar nuestra narrativa para lograr otros resultados. ¿Y desde cuándo y cómo se va construyendo esa narrativa que nos habita? Y se va construyendo desde bebé, desde que nacemos. El bebé puede percibir si está en un ambiente hostil, si está en un ambiente donde tiene seguridad, si está en un ambiente donde está amenazado. Y aún antes de hablar él o esa bebé, está escuchando esta sentencia. Qué tranquilo que es, qué demandante. Mirá, la misma cara que su abuelo. Entonces, vamos configurando, nos vamos configurando con todos estos mensajes. Entonces, una vez que empezamos a hablar y empezamos a crecer, esto se va consolidando porque seguimos escuchando mensajes que van configurándonos, que van alimentando ese personaje que creamos para adaptarnos, para pertenecer, para responder a la expectativa que tienen nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros progenitores. Y también hay narrativas que tienen que ver, que son narrativas propias de la familia. Entonces dice, bueno, en esta familia nunca nos rendimos, en esta familia somos luchadores, en esta familia luchamos por tal cosa. Y creamos una creencia corporativa. O sea, esa familia de alguna manera con todos estos mandatos nos está diciendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que está prohibido o lo que está permitido. Todo esto es parte de esa historia. ¿Qué pasa con esa narrativa? Todas las narrativas que nos podamos contar para que cumpla su función tiene que ser creíble. Y para que sea creíble tiene que tener por lo menos 3 elementos. Que tenga coherencia interna significa que sea una historia con cronología, que siga un orden que se pueda comprender. Que sea verosímil, y que sea verosímil no significa que sea verdad, pero que se parezca a la verdad. Eso significa que sea verosímil, que se parezca a la verdad. Y que tenga un para qué me estoy contando esta historia. Entonces, si yo digo, no sirvo para hablar en público, tiene estos tres condimentos. Ahora si digo, estoy haciendo todo lo posible para hablar, para aprender y sentirme mejor hablando en público, también tiene estos 3 condimentos. O sea, mientras nosotros hagamos narrativas creíbles, vamos a acomodar todas nuestras acciones a esa narrativa. Y el mundo la va a ver como posible, como creíble, porque nosotros le estamos dando esa impronta, cumpliendo estos 3 requisitos. Resulta que tenemos nuestras narrativas, pero esa narrativa nos la guardamos, no solamente la guardamos para nosotros, esa narrativa se terminan convirtiendo en conversaciones con nuestro contexto.
esas conversaciones son, podemos decir que es un versar con. Versar significa hablar de algo con alguien. La conversación es una forma esencial de comunicación humana, dice acá, porque nos permite interactuar, compartir conocimiento, establecer relación y sobre todo construir un significado. Yo me comunico para algo y cuando me comunico estoy poniendo en juego mi historia. Me estoy comunicando desde quién soy, desde lo que yo creo que soy, de cómo quiero que me vean. Entonces, acá viene un planteo. ¿Puede ser que esa narrativa, que sea mía, íntima, privada, no coincida con la narrativa que yo cuento a los demás? Esa narrativa social, puede ser que no coincida, puede ser. ¿Y qué pasaría en ese caso en que no coincida? Tiene consecuencias. Tiene consecuencia para mí porque pierdo autenticidad, no estoy siendo auténtica, estoy inventando algo, probablemente para protegerme, probablemente para pertenecer, probablemente para no ser rechazada. Implica un cansancio emocional porque ¿cómo hago para sostener en el tiempo dos personajes diferentes? Ya me cuesta sostener el mío, tengo que sostener otro que quiero que el otro compre. También puede llegar al autoengaño porque tanto invento esa otra historia que al final termino creyéndomela. Me puede causar ansiedad porque yo digo, y el día que descubran que yo no soy como digo que soy, o culpa porque digo, me estoy mintiendo, en el fondo sé que no estoy diciendo toda mi verdad. Y por supuesto que desde ese lugar no tengo posibilidad de cambio, porque estoy partiendo de una base errática. Estoy construyéndome con pie de arena, digamos, ¿cómo hago? Ahora, también tiene consecuencias para nuestras relaciones, porque el mundo no es tonto. Tal vez no sepa en qué parte estoy mintiendo, pero percibe que yo no estoy diciendo todo. ¿Vieron cuando dice, no, algo no me cierra de esta persona? No sé qué es, pero algo no me cierra. No confío. Y probablemente sea porque hay una versión alterada, una fragmentación de su historia. Esto también conlleva a tener relaciones superficiales, porque no me comprometo. Si me comprometo, puedo llegar a mostrarme tal cual soy, más vulnerable tal vez. Y por supuesto que tengo dificultad para poner límites, porque lo estoy haciendo desde un personaje que está fabricado, que no está. Entonces, si yo vendí el personaje de que siempre estoy disponible, ¿qué pasa cuando un día no puedo estar? ¿Qué límites puedo poner? No, hoy no puedo. Si el personaje es, siempre voy a estar disponible. No importa lo que cueste, no importa en qué lugar yo quedo para, para esa, para esa relación. ¿Mm? Entonces, ese mundo conversacional, cuando yo a ese mundo conversacional le sumo una versión editada, un personaje que en realidad ni siquiera soy, y lo hago buscando aceptación, validación, evitando un juicio, tratando de controlar mi imagen, tal vez protegiendo mis heridas, tal vez porque necesito mantener un poder. Ahora, nada de esto se puede mantener en el tiempo, nada. ¿Por qué? Porque no voy a tener energía suficiente todo el tiempo. Las emociones en algún momento me van a fallar, me van a vender y mi cuerpo también. Entonces,
La idea siempre es comunicarnos desde la máxima autenticidad para poder ser coherente con estos mensajes que nosotros damos, con esa historia que nos habita, ¿sí? Y que en este espacio de reflexión estamos poniendo en jaque. Realmente sí, bueno, este personaje me sigue siendo útil o no. ¿Qué posibilidades me da y qué posibilidades me quita? ¿Qué limitación me está poniendo? Entonces, les doy ejemplo de esos personajes que nos habitan. Y a veces tenemos más de uno. Puede ser la perfeccionista. Voy a tratar de evitar por todos los medios el error. No me puedo equivocar, porque pienso que ese error puede llevar a un rechazo. ¿Y qué pasa cuando me equivoco? Porque no soy infalible. Probablemente no asuma el error y eche la culpa afuera. Va a ser siempre culpable otro. El fuerte nunca muestra vulnerabilidad, pero un día va a estar agotado, un día va a estar cansado, un día no va a poder ni levantarse, pero tiene que obligarse porque tiene que mantener ese personaje de fuerte, que todo lo puede. El complaciente busca aprobación constante y siempre se pone en otro lugar, en segundo lugar, porque siempre van a estar los demás antes. Y el autosuficiente no pide ayuda nunca. Y estos son ejemplos. Muchísimos personajes son los que nos habitan, combinación de varios o más de uno. ¿Qué impacto tienen sobre nosotros estas narrativas? Esta narrativa, ¿qué impacto tiene sobre nuestras conversaciones? Y estas conversaciones yo lo puedo hacer desde la absoluta conciencia o lo puedo hacer desde la absoluta transparencia, como normalmente ocurren con estos personajes internos que tenemos. Si no tenemos conciencia de cómo estos personajes deciden por nosotros, siempre vamos a reaccionar desde ese personaje, siempre, porque no están en cuestión. Vamos a necesitar tener la razón, porque si nuestra historia es única, no tiene otra versión, no podemos ver que es una interpretación y que lo que hicimos fue una adaptación para protegernos. Y bueno, vamos a querer tener la razón. Y por supuesto que eso es chocarnos contra la pared, porque en realidad vivimos en un mundo interpretativo y hay 6.000 millones de razones en este mundo, que somos todos los habitantes que habitamos este planeta, aproximadamente. Nos vamos a defender o atacar porque nos vamos a sentir enjuiciados, vamos a sentirnos atacados y por supuesto que vamos a cerrar todo tipo de posibilidad de cambio, porque nos vamos a mantener en esa postura rígida. Ahora, si realmente narramos con conciencia, vamos a responder desde la presencia, desde la absoluta convicción que somos lo que elegimos ser. Vamos a poder escuchar y comprender otro punto de vista y enriquecernos y ver desde qué lugar la otra persona está diciendo lo que está diciendo. Y nos vamos a expresar desde nuestra necesidad. Y eso va a crear nuevas aperturas, nuevas posibilidades. Vamos viendo otra mirada, y en unos minutos vamos a cerrar y me parece que no va a quedar muchos minutos para hacer compartir experiencia. Pero bueno, la neurociencia también nos da una mirada y nos dice que el cerebro no está muy convencido de que fue creado para hacernos felices. No, él fue creado y tiene su propósito, que es mantenernos con vida, que es salvarnos de toda incertidumbre. O sea que no nos va
de movida no va a ser nuestro mayor aliado. Tenemos que convencerlo. Y cambiar una creencia, una forma de ver el mundo se puede, pero para crear eso, esa nueva creencia, tenemos, y el cerebro de hecho tiene la forma de hacerlo porque tiene neuroplasticidad, se tiene la función de hacerlo, pero vamos a tener que debilitar la creencia anterior y empezar a potenciar esta nueva para poder cambiar. Y lo podemos hacer. La neurociencia nos explica que cada creencia va creando una red neuronal que después se va replicando en las acciones que hacemos, vas condicionando. Podemos hacer otra, por supuesto, pero vamos a tener que repetir una acción, una creencia contraria a la que teníamos para modificarla, desde la absoluta conciencia y para que nuestro cerebro perciba que no estamos en riesgo, está todo bien, estoy eligiendo esta nueva forma de, de ver el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les propongo ahora como para ir finalizando esta primera parte? Que a ese personaje que nos habita le pongamos un nombre. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Se llama perfeccionista? ¿Se llama fuerte? ¿Se llama débil? ¿Se llama frágil? ¿Se llama todo lo puede? ¿Cuándo? Y hagamos nuestras preguntas. ¿Cuándo aparece ese personaje? ¿De qué me está protegiendo? ¿Qué me impide hacer? ¿Y qué me gustaría que este personaje hiciera diferente? Estas preguntas las podemos ir observando durante la semana cómo nos manejamos. Cuando algo tenemos miedo a hacer, preguntarnos, contraargumentando, sí, pero ¿y qué pasaría si lo logro? ¿De qué me estoy protegiendo? Y así vamos interpelando este personaje para poder llegar, traerlo a la conciencia y, y amigarnos con ese personaje y decirle que ya estamos grandes para tomar nuestras propias decisiones sin condicionamiento. Entonces, esta es la tarea para la semana. Durante la otra charla vamos a ir deconstruyendo esa historia, viendo con ejemplos cómo podemos abordarlo y cómo podemos ponerlo de nuestro lado. Así que con esta tarea voy a dejar de compartir pantalla y tenemos unos poquitos minutos, tenemos 10 minutitos como para que el público se exprese, diga qué le parece este tema, si le parece interesante, nos dé alguna sugerencia para la próxima, porque de eso se trata, de compartir estas experiencias. Pues muchas gracias, Marita, por este espacio y la importancia de la narrativa que nos vamos haciendo en nuestro corazón y en nuestro cerebro, con la fuerza de la palabra que transforma o que nos limita nuestras posibilidades. Pues cerramos este momento con la grabación para dar paso a algún compartir. Muchísimas gracias.